Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weiss y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro tercero. Capítulo 7. En busca del destino. Me reconforta que estés aquí conmigo, Tanis, agradeció Caramón. Se hallaba frente al portal, examinándolo exhaustivamente y al acecho de cualquier indicio de movimiento, de las ondulaciones del vacío que bullía al otro lado. A su lado estaba sentado Dalamar, erecta la espalda merced a los almohadones que habían colocado en su butaca, aunque contradecían la firmeza de su postura el rostro demacrado y el tosco cabestrillo que llevaba en un brazo. Tanis caminaba desasosegado de un extremo a otro del laboratorio y, en cuanto a los otros ocupantes, las cabezas reptilianas, sus relámpagueos eran tan intensos que deslumbraban a aquel que osase mirarlas sin protegerse los ojos. Caramón, te ruego. Empezó a exponer el semielfo. El aludido le observó, inalterable su expresión grave y pausada, y el improvisado orador hubo de desistir. ¿Quién era capaz de razonar con el granito? ¿Cómo vas a arreglártelas para entrar en esa cima? Rectificó de forma abrupta. El hombretón sonrió, consciente de lo que había estado a punto de decir su compañero y alegrándose de que se hubiera contenido. Tras dirigir a la puerta un escrutinio atribulado, el semielfo hizo un gesto hacia la abertura y recapituló: según tú mismo me has relatado, Raistlin tuvo que estudiar e investigar durante años, suplantar a Fistandantilus y embrujar a la sacerdotisa Crisania para que le siguiera, y apenas lo consiguió. ¿Podrías tú traspasar el umbral, Dalamar?, interrogó al elfo oscuro. No fue la clara respuesta del aprendiz. Tu información es correcta. Se requiere a una criatura de ingentes facultades para hacerlo. Yo no atesoro tales virtudes, y quizá no las adquiera nunca. De todos modos, amigo mío, no te precipites en tus apreciaciones ni cedas a la cólera. Estoy seguro de que Caramón no habría emprendido esta misión de no haber concebido un medio practicable de internarse en el abismo. Tiene que ser así, porque si fracasa en su empeño estamos todos condenados a postillo, y sus pupilas se clavaron en el guerrero. Cuando mi gemelo luché contra la reina de la oscuridad y sus esbirros intervino quien, en definitiva, debía hablar, sin perder la peculiar serenidad de la que se había investido. Tendrá que concentrarse por completo en la lucha, excluyendo cualquier otro objetivo. ¿Me equivoco, Dalamar? Ni un ápice, contestó el acólito al mismo tiempo que, aterido, se arrebujaba en los negros ropajes con la mano sana. Una inhalación de aire, un guiño, una crispación inoportuna y le despedazarán un miembro tras otro, hasta devorarlo. El luchador dio su beneplácito a tales aseveraciones, y guardó unos instantes de silencio. ¿Cómo puede estar tan tranquilo?, se preguntó Tanis. Una voz interior se encargó de disipar sus dudas, al susurrarle que su talante apacible se debía al hecho de que conocía y aceptaba su destino. En el libro de Astinus continuó el descomunal humano, sin mencionar la transposición temporal, consta que Raistlin, sabedor de que tendrá que consagrar todas sus aptitudes mágicas a combatir a la soberana, abrirá el portal antes de enzarzarse en la pugna a fin de dejar una vía de escape. Así, al regresar a este mundo encontrará tendido el puente a nuestro plano de existencia. También ha previsto, completó el discípulo, que durante el conflicto se debilitará y, llegado el momento, le costará un gran esfuerzo formular los encantamientos que han de franquearle el paso. Recitar tales hechizos exige estar en plena forma, en la cumbre de las energías. La puerta ya ha desaparecido, la brecha no tardará en ensancharse y, cuando eso suceda, cualquier mortal dotado de arrojo podrá cruzar la frontera. Entornó los párpados, mordiéndose el labio para no gritar. Había rechazado una pócima de efectos sedantes con el pretexto de que embotaba las ideas. Si fallas, le había indicado a Caramón, yo soy vuestra última esperanza. Nuestra última esperanza, evocó a sí mismo el semielfo, es un nigromante que ha sido repudiado hasta por su pueblo. ¡Qué aberración! Todo esto no puede estar pasando. Apoyó ambos codos en la mesa de piedra y hundió el rostro entre las manos, extenuado, dolorido el cuerpo y sensible a la punzante comezón de sus heridas. Se había quitado el pectoral de la armadura, suspendido de su cuello, pesaba más que una lápida mortuoria, pero, pese a aliviarle de molestias físicas, la ausencia de la pieza no libró a su alma de retorcerse en un sufrimiento mucho peor. Los recuerdos revoloteaban en su derredor como los centinelas de la torre y, al igual que ellos, estiraban sus tentáculos para tocarle con los carámbanos que tenían por dedos. Rememoró el episodio en el que Caramón robó la comida del plato de Flint aprovechando que el enano se hallaba de espaldas, y aquel otro en que Raistlin invocó ilusiones maravillosas a fin de deleitar a los niños de Flotsam. También se representó a Kitiara en el acto de abrazarle risueña y susurrar bellas palabras en su oído. El azote de estas vivencias radicaba en su carácter entrañable, y el semielfo quedó tan alicaído que las lágrimas afloraron a sus ojos.
Alguien había cometido un error monstruoso, porque era impensable que tal cúmulo de aventuras tuviera un trágico desenlace. Un libro se dibujó en su oscurecida visión, el de Astinus, que, propiedad ahora de su forzudo compañero, reposaba sobre la pétrea mesa. Contenía los pasajes decisivos de la historia, las postrimerías de su universo. De pronto, sin embargo, una idea surcó su mente. ¿Acaso no era aquel el final de una serie de eventos determinados y, si se alterase el más mínimo detalle, cambiaría también el resultado? Juzgando este hilo de reflexión interesante, quiso enfrascarse en sus derivaciones. Se lo impidió el guerrero que, al mirarlo preocupado, lo interrumpió. Enojado consigo mismo por la flaqueza de sus emociones, Tanis se enjugó el llanto y se levantó. Los espectros persistían en acosarle, a él y a aquel cadáver carbonizado que yacía en un rincón, arropado piadosamente por su capa. Un humano, un semielfo y un elfo oscuro, 3 eslabones de una cadena vital, contemplaban el portal en absoluto mutismo. Un reloj de agua situado en la repisa de la chimenea registraba el fluir del tiempo, cayendo sus lánguidas gotas con la regularidad de unas pulsaciones. La tensión que se palpaba en la estancia dio tanto de sí que parecía próxima a explotar y, en un violento restallido, flagelar sus confines. Dalamar empezó a musitar unas frases en lengua elfa y Tanis le miró inquieto, temeroso de que hubiera caído en una suerte de delirio. El semblante del mago era cadavérico, unos cercos amoratados ceñían sus globos oculares y les conferían una tétrica profundidad que subrayaba la fijación de sus iris en la nada turbulenta, oscura, del umbral del abismo. La habitual flema de Caramon se había desmoronado, lo cual se advertía en su manera de abrir y cerrar los puños o en el sudor de su epidermis, que brillaba bajo la luz de las cabezas de dragón. Un involuntario escalofrío precedió a otros, mientras los músculos de los brazos le vibraban espasmódicamente. El semielfo fue invadido por una sensación extraña. El fragor de la batalla, el estrépito de la encarnizada contienda que se desarrollaba en la ciudad y que había percibido sin percatarse cesó, se apagó de forma repentina. También dentro de la torre los sonidos se amortiguaron, murieron los murmullos del acólito antes de que los articulase. Un manto de quietud cayó sobre el trío, tan denso y asfixiante como la penumbra del corredor o como el maléfico aire de la sala. Se magnificó el goteo medidor de los minutos, sus monótonas resonancias amenazaron con fracturar los ya dañados hilos de la cordura del héroe. El aprendiz alzó abruptamente los entrecerrados párpados y su mano, trémula, aferró la túnica entre unos dedos agarrotados donde destacaba la blancura de los nudillos. Tanis se acercó a su amigo, guiado por el impulso que había empujado a sí mismo a este a buscar la proximidad de aquel. Ambos se interpelaron al unísono. Caramon. Tanis. Desesperado, el gigantesco luchador zarandeó el brazo del otro, mientras le hacía un ruego. Por favor, encárgate del bienestar de Tika si yo sucumbo. ¿Lo prometes? No voy a consentir que te adentres solo en esos parajes, declaró el semielfo y, a su vez, apretó el brazo de su compañero. He decidido incorporarme a la expedición. Eso es imposible, le atajó el guerrero, gentil pero contundente. Si yo fracaso, Dalamar necesitará tu ayuda. Despídete de Tika en mi nombre e intenta explicarle mis motivos, rehabilitarme frente a ella. Dile que la amo inmensamente. Se le quebró la voz y no pudo concluir. Descuida, soy capaz de entender tus sentimientos y elocuencia no me falta, le garantizó el semielfo, reproduciéndose en su memoria su última misiva a Laurana. Son los ingredientes esenciales, asintió el humano, mientras sorbía las lágrimas y exhalaba un prolongado suspiro. Habla también con Taz. Él ignora la magnitud del riesgo al que me expongo y la noticia de mi muerte le entristecerá. Claro que bromeó, antes tendrás que sacarle de ese castillo volador. El Kender no es tan atolondrado como supones, Caramon, discrepó su interlocutor. Estoy persuadido de que algo ha intuido. Las esculpidas cabezas comenzaron a emitir unos ruidos discordantes, unos alaridos que parecían originarse en la lejanía. El guerrero adoptó la posición de alerta al advertir que aumentaba su volumen y que, por otra parte, el abanico multicolor que surgía del portal se incrementaba hasta hacer refulgir figuras en halos casi incandescentes. Prepárate, ordenó Dalamar, balbuceante. Adiós, Tanis. Adiós, Caramon. Sobraban los discursos afectuosos. El apretón de manos que intercambiaron los viejos compañeros expresó del modo más fehaciente su pesar. Transcurrido un breve lapso, el semielfo soltó aquella mano familiar, cálida, y retrocedió. El vacío se dividió, surgió la fisura en el portal. Tanis prendió las pupilas en aquella escena porque no podía desviarlas. Pero, si algo vio, nunca habría de describirlo. Lo que se desveló a sus sentidos nunca se imprimió en su retina. Los sueños que más tarde le atormentarían serían abstracciones de una pesadilla irreal. No se moldearían contornos en las pertinaces secuencias oníricas, que habían de durar años.
La única clave sería, al despertar en medio de la noche bañado en sudor, la disolución de unas imágenes imprecisas, que no le estaba permitido capturar. Siempre que le asediara este recuerdo, permanecería horas tendido en el lecho, en una vigilia agobiante. Pero todo eso acontecería después. Ahora lo único de lo que tenía conciencia era de que debía detener a Caramón. No acertó a moverse, a llamarle mediante un grito. Transfigurado, con la parálisis del terror, observó cómo el humano trepaba sin inmutarse a la dorada plataforma. Los dragones entonaron cánticos que destilaban odio, triunfo, quizá resquemor. El semielfo no pudo discernirlo. Su propio rugido, que una fuerza ignota arrancó de su garganta, se disolvió en medio de una baraúnda. Una marea de luz cegadora, un torbellino infinito en matices, arrasó el laboratorio, y se hizo la negrura. Caramón se había ido. Que Paladine oriente tus pasos, deseó Tanis al mismo tiempo que, desencantado, oía la oración de Dalamar. Taquisis, mi reina, estará a tu lado. Le vislumbro, anunció Dalamar al poco rato. Nublada todavía su visión, el acólito se incorporó en su silla y se inclinó hacia adelante para asomarse a los vapores del abismo. Olvidada la compostura en tan emocionante trance, se le escapó una exclamación de dolor y, entre reniegos, volvió a sentarse con el rostro desencajado. Tanis, que recorría la cámara en largas y discordantes zancadas, fue junto al aprendiz. Allí señaló el oscuro hechicero, sin vocalizar por tener las mandíbulas apretadas. El semielfo se mostró reticente. Se hallaba bajo los efectos del impacto recibido al enfrentarse por vez primera a la brecha del acceso arcano, unos efectos que se dilatarían a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, se aventuró de nuevo. Al principio, solo atisbó un paisaje yermo y desolado, que confluía en el horizonte con un cielo abrasador, inyectado en llamas. Pero al acostumbrarse sus ojos a aquel desierto, distinguió las reverberaciones de la rojiza luminosidad en una bruñida armadura y, embutida en esta última, a una criatura que, blandiendo su acero y de espaldas a ellos, aguardaba. ¿Cómo cerrara el portal?, preguntó a Dalamar, con un aplomo aparente que contradecían su ahogo, su inflexión incierta. No podrá hacerlo, le ilustró el mago. En ese caso, ¿quien ha de interceptar el retorno de la reina de la oscuridad a nuestra órbita? Se espantó el semielfo. Su majestad no puede atravesar el umbral a menos que alguien lo haga antes y le marque el camino, respondió Dalamar, algo irritado. De otra manera haría ya tiempo que se habría introducido en el mundo. Raistlin mantiene un resquicio abierto. Si él viene, la soberana le seguirá y si, por uno u otro azar, el Shalahi muere, se sellará la grieta. ¿Significa eso que Caramón tiene que destruir a su hermano? Sí. Y también él debe perecer, acabó de deducir Tanis. Reza para que así sea, le recomendó el aprendiz, y se humedeció los resecos labios. Las punzadas de sus llagas le mareaban, le producían náuseas. Sea quien fuere el vencedor de la liza, el guerrero no podrá desandar lo andado y, aunque fenecer en manos de la soberana sea un proceso lento, ingrato, resulta preferible a vivir en según qué condiciones. ¿Él lo sabía de antemano?, insistió el héroe. Por supuesto que sí, semielfo. Pero con su sacrificio salvará a Kryn, apuntó Dalamar, entre la admiración y el cinismo. Acomodándose de nuevo en su butaca, el acólito inspeccionó, obstinado, el portal, mientras con las manos arrugaba y alisaba, en una curiosa alternancia, los pliegues de su atavío cubierto de runas. No es Kryn lo que debe rescatar, le corrigió Tanis, sino un alma. No se extendió en su disertación, amarga y recriminatoria, porque la puerta del laboratorio crujió tras él y este hecho le sobresaltó. Destellantes sus pupilas, también sorprendido, el elfo oscuro tanteó un pergamino que había deslizado en su cinto y donde figuraban los sortilegios con los que podía prevenir cualquier intrusión. Todo está en orden, afirmó. Cualquier visitante se topará con un muro inaccesible. Los guardianes no pueden interponerse en el avance de ese ente, concluyó Tanis por él, espiando la puerta con un atisbo de pánico que, durante unos segundos, reflejó cual un fiel espejo el rictus de la difunta Kitiara. Dalamar esbozó una sombría sonrisa y, una vez más, se arrellanó en su asiento. Los glaciales efluvios de la muerte flotaron en la alcoba, diluidos en una hedionda neblina. Adelante, Sot, invitó el mago. Te esperaba. Libro tercero. Capítulo 8. Dilema entre la vida y la muerte. A Caramón lo deslumbró una luz fulgurante, que atravesó incluso sus párpados cerrados, antes de que la penumbra volviera a cernerse sobre él. Al abrir los ojos, nada distinguió y le dominó el pánico, porque, sin poder evitarlo, recordó la ocasión en la que había quedado ciego en la torre de la alta hechicería. Pero ahora no sufrió tal accidente. De forma gradual, la negrura remitió y sus pupilas, avesadas a los cambios bruscos, se aclimataron a la luminosidad indefinible, sobrenatural, de los contornos.
Como le refiriera Tasleov, incendiaban la atmósfera los fulgores sanguinolentos de un perenne ocaso. El paisaje también se ajustaba a las descripciones del Kender. Era un terreno vasto y desnudo bajo un cielo de idénticas características. Suelo y bóveda presentaban las mismas tonalidades donde quiera que mirase, en cualquier dirección. En todas excepto una. Al girar la cabeza, el guerrero vislumbró el portal que había dejado atrás. Constituía el acceso una pincelada de vivos colores en aquella monotonía, enmarcado en el arco ovalado de las 5 cabezas de dragón y en una falsa perspectiva, pues parecía lejano cuando en realidad estaba muy cerca. El humano lo visualizó como un cuadro colgado de un muro anaranjado, donde sí destacaban 2 figuras, las de Tanis y Dalamar, diminutas pero nítidas. Sí, hasta sus siluetas inmóviles podían deberse a un minucioso pincel, pertenecer a sendas criaturas capturadas en un momento de estatismo y forzadas a pasar su ilusoria eternidad en la contemplación de la nada. Volviéndoles la espalda con ademán resuelto, preguntándose si podían verle como él a ellos, Caramon desenvainó la espada y aguardó a su gemelo, plantando firmemente los pies en el inestable suelo. No abrigaba la menor duda de que una batalla entre Raistlin y él terminaría con su propia muerte. Aún disminuidas, las dotes del mago conservarían una parte de su vigor y, el hombretón bien lo sabía, su hermano nunca permitiría que le redujera a un estado de total vulnerabilidad. Escondería bajo la manga el último sortilegio disponible o, al menos, la material y práctica daga de plata. No importa que yo sea abatido, razonó, tranquilo, clarividente. Habré cumplido mi propósito y eso es lo que cuenta. Soy un hombre fuerte, sano, experto en la lisa, y lo único que he de conseguir es ensartar su enteco cuerpo en mi acero. Estaba seguro de poder infligir la estocada letal antes de que las artes de su oponente le marchitaran, como había sucedido, años atrás, en la torre donde Raistlin se sometió a la prueba. Las lágrimas brotaron como saetas que, punzantes, desgarraran las córneas, para formar riachuelos en su rostro. Las enjugó, mientras se forzaba a pensar en algo diferente, para superar el miedo y la consternación que tanto le desequilibraban. El primer recuerdo que acudió a su cita mental fue el de la sacerdotisa Crisania. La compadeció, deseó, por su bien, que hubiera muerto deprisa, sin sospechar que quien ella eligiera en su adalid la había utilizado. Perplejo, parpadeó y aguzó la vista. ¿Qué estaba ocurriendo? En un lugar en el que segundos antes no había sino una desértica planicie, difuminada en el cobrizo horizonte, se adivinaba ahora una presencia. Era un objeto negro que se perfilaba contra el cielo y carecía de la tercera dimensión, la profundidad, como los bocetos que se dibujan sobre papel y luego se recortan con unas tijeras. De nuevo resonaron en su interior las palabras de Taz, cuando le relató sus aventuras, sus espejismos, en el tenebroso reino de Taquisis. Tras una breve inspección, reconoció aquel perímetro alargado como una estaca de madera, análoga a aquellas en las que, en su juventud, se quemaba a las brujas. Su memoria se convirtió en un volcán al aparecérsele Raistlin atado a tal suerte de patíbulo, amontonados los haces de leña a su alrededor. El condenado luchaba por liberarse, lanzaba gritos desafiantes a quienes había intentado salvar de su simpleza poniendo en evidencia a un clérigo charlatán, un acto altruista que le había valido la acusación de brujería. Sturm y yo llegamos justo a tiempo, musitó el humano a la vez que se representaba la espada del caballero bajo el sol, tan llameantes sus reverberaciones que provocaron la dispersión del supersticioso populacho. Mirando más atentamente a la estaca que, por su propia iniciativa, había comenzado a desplazarse hacia él, reparó en que alguien yacía junto a la base. ¿Acaso era Raistlin? Continuó el avance de la estaca. ¿O era él mismo el que se aproximaba? Frente a un fenómeno tan singular, hizo un alto y hojeó el portal como posible referencia. Había retrocedido, o el guerrero se alejaba, el caso era que había menguado su tamaño sin que este hecho facilitara sus conclusiones. Temeroso de que el magnetismo del abismo le succionase, Caramon se forzó a sí mismo a detenerse, lo que hizo de manera inmediata. También en este trance, la voz de Tasleov revivió para explicarle que si uno quería viajar no tenía más que concentrarse en su destino, del mismo modo que cualquier objeto se materializaba solo con invocarlo, aunque había que ser precavido porque el universo de Ultratumba distorsionaba todo cuanto se concebía. El luchador clavó los ojos en la estaca y formuló el deseo de alcanzarla. Sin darse cuenta, en una fracción de segundo, se catapultó hasta ella y, al espiar de nuevo el portal, descubrió que se había transformado en un lienzo en miniatura suspendido entre el firmamento y la tierra. Satisfecho ante la idea de que podía regresar a su antojo, el guerrero investigó sus aledaños y la figura que yacía al pie de la estaca. Creyó adivinar que vestía una túnica de terciopelo negro, y su corazón cesó casi de latir. Pero un examen más concienzudo le reveló que se trataba de un efecto óptico, era el cuerpo el que parecía más oscuro en contraste con el fondo rojizo.
La indumentaria que cubría la agada carne era de color blanco. Claro, comprendió, antes he pensado en ella. Crisania la llamó. La dama ladeó la cabeza al escuchar su nombre. Pero las pupilas, errabundas, no enfocaron a Caramon y este, al comprobar que vagaban, concluyó que sus atroces peripecias las habían nublado. «Raistlin», inquirió la sacerdotisa, en un tono tan rebosante de esperanza y ansiedad que Caramon habría dado cualquier cosa, incluida la vida, para confirmar su anhelo. «Soy yo», Caramon hubo de desencantarla, al mismo tiempo que se arrodillaba y tomaba la mano femenina entre las suyas. La sacerdotisa, aunque invidente, siguió con el rostro el eco de su voz y posó la mano libre sobre el dorso de la que la arropaba. «Caramon», repitió, ostensiblemente confundida. «¿Dónde estamos?» «He franqueado el portal», informó él. «Así que has entrado en el abismo», corroboró Crisania, y emitió un suspiro de indescifrable significado. «Así es. Me comporté como una necia», murmuró la mujer, «pero he pagado caro mi error. Cuánto me gustaría averiguar si, además de yo misma, alguien ha salido perjudicado». «Dime, Caramon, ¿has tenido noticias de tu hermano?», preguntó, apenas audible la última frase. «Crisania», balbuceó el interpelado, incapaz de improvisar una respuesta verdadera ni falsa. La sacerdotisa le interrumpió al percibir la nota de tristeza que destilaba su ronco acento. Inmersa en un llanto sosegado, sin aspavientos, se llevó la mano del guerrero a los labios y la besó. «Ahora lo entiendo», exclamó, en poco más que un susurro. «Es por Raistlin por quien están aquí. Lo lamento, Caramon, me duele tanto como a ti». Rompió a llorar y el guerrero, estrechándola contra su torso, la arrulló como si fuera una niña asustada. Fue al abrazarla cuando comprobó que se hallaba en el umbral de la muerte, que la vida escapaba a borbotones a través de todos los orificios. Sin embargo, no adivinaba las causas de su agonía, porque no había heridas de ninguna clase en su piel, ni siquiera arañazos. «No debes disculparte», la consoló y, protector, apartó la melena azabache, que se derramaba en mechones apelmazados sobre su lívida tez. «Le amabas. Si esa fue tu equivocación, también yo he de reprochármela y, al igual que tú, soportar mi castigo. Ojalá pudiera darte la razón». Se desesperó la mujer. «El amor es un sentimiento hermoso, que justifica las acciones más disparatadas, pero lo cierto es que me embarqué en esta empresa guiada por el orgullo, por la ambición». «¿Estás persuadida de que es así?», preguntó el hercúleo luchador. «Entonces, ¿por qué supones que Paladine atendió a tus plegarias y te abrió el portal, después de rechazar incluso las demandas del príncipe de los sacerdotes? ¿Qué le movió a mostrar su indulgencia, a otorgarte tan importante dádiva, unas aspiraciones mezquinas como las que has enumerado y que él, en su sabiduría, no dejó de leer en tu corazón? No, Crisania, no has aprendido a evaluar tus cualidades. No olvides, porfió la sacerdotisa, que mi Dios me ha abandonado». Asió el medallón para tirar de la cadena y arrancarlo, pero su endeblez frenó tal impulso. Resignada, cerró los dedos sobre la alhaja y se obró en su semblante una metamorfosis. No rectificó, llena de paz. «Continúa aquí, me sostiene y me apoya». Caramon se incorporó y alzó en volandas a aquella frágil figura que, reclinada en su ancho hombro, se relajó. «Vamos a regresar al portal», anunció el colosal humano. Crisania sonrió en silencio. ¿Le había oído, o era otra voz la que suscitaba su beatitud? Sin meditar sobre el asunto, el guerrero se colocó frente al acceso, aquella abigarrada joya que refulgía. En la distancia, borró de su cerebro toda noción que no fuera la de hallarse en su proximidad y empezó a trasladarse sin demora. De pronto, el aire se rasgó, se partió en una ominosa resquebrajadura. Surcó el cielo un relámpago, un puñal ígneo al que sucedieron otros muchos. Millares de ramificaciones púrpuras, cicientes, cruzaron el paisaje, aprisionando a la pareja durante un espectacular segundo en un calabozo cuyos barrotes eran la muerte, simbolizada en aquellas sierras de fuego. Paralizado por semejante sacudida, Caramon permaneció a mitad de camino, incluso tras desvanecerse la descarga, a la expectativa del explosivo fragor de un trueno que, a tenor de sus heraldos, le dejaría sordo sin remedio. Pero no coronó la conflagración sino la quietud y, en una nebulosa debido a la lejanía en que se produjo, un alarido agónico, desgarrador. Raistlin, apuntó la sacerdotisa, agarrando todavía el medallón de Paladine. Sí, ratificó su compañero. La mujer que, pese a su ceguera, había abierto los ojos al producirse el estallido, se secó los húmedos lagrimales y volvió a entornar los párpados, mientras Caramon reanudaba la marcha despacio, analizando un perturbador presentimiento que le había asaltado de manera tan repentina como los rayos. Era innegable que la sacerdotisa estaba desahuciada, su pulso era más intermitente que el palpito de una ave recién nacida. Así, él había decidido conducirla al otro lado del portal por si, al restituirla a su plano, podía aún salvarse. No obstante, lo que le preocupaba era la posibilidad de que, en el momento de enviarla al mundo,
fuera arrastrado él mismo. Tenía la facultad de mandarla junto a Tanis sin escoltarla. Abstraído en estas cábalas, vio cómo se acortaba la distancia que le separaba del acceso. Más que ir hacia este, tuvo la palpable impresión de que era el adornado marco el que acudía a su encuentro, creciendo sus dimensiones y observándole los dragones con los iris encendidos y las bocas abiertas para devorarle. Vislumbraba en el laboratorio al semielfo y a Dalamar, de pie el uno, sentado el otro y ambos rígidos, congelados en el tiempo. Podrían ayudarle a traer a Crisania. Tanis, Dalamar. Vociferó. Si la onda sonora llegó hasta ellos, no reaccionaron. Con suma delicadeza, el guerrero depositó su carga en la ondulante llanura que se combaba delante del portal y supo, en una súbita inspiración, que sería inútil. O quizás sería más apropiado decir que se rindió a una evidencia que se había empeñado en disfrazar. Podía reintegrar a la dama en su órbita para que se recuperase, pero eso redundaría en beneficio de Raistlin, quien, exento de toda amenaza, engatusaría a la reina a entrar en la otra esfera y sentenciaría a los habitantes de Kryn a una hecatombe sin precedentes. Se dejó caer en la fantasmal explanada y, situándose cerca de Crisania, acarició su mano. Se alegraba de que ella estuviera en el abismo, porque la soledad en tales cimas debía de ser aterradora y la mera tibieza de su piel le alentaba a perseverar. Sin embargo, se sentía culpable por no salvarla de la zarpa de la muerte. ¿Qué planes te has trazado respecto al nigromante, Caramón?, indagó la sacerdotisa tras una pausa. Impedirle que salga de estos confines, confesó el aludido, con acento desapasionado y una máscara de forzada impasibilidad en el semblante. La mujer asintió y, lúcida pese a haberse extinguido la luz de su visión, presionando los dedos masculinos, comentó: «Te matará, es un poderoso adversario». «Sí, pero no antes de hender yo mi filo. También él expirará», declaró Caramón. Un espasmo de sufrimiento desfiguró las facciones de la hija venerable, que, en una cadencia entrecortada, le propuso: «Te esperaré y, cuando se haya zanjado la pugna, serás mi guía en el camino de tinieblas que he de recorrer. Tú conjurarás la maldad y me pondrás en la senda de Paladine». Echó hacia atrás la cabeza en busca de un lugar donde reclinarla, con tanta suavidad que parecía haberla hundido en una alta y mullida almohada. El pecho se movía al ritmo de la respiración y, al ponerle los dedos en el cuello, Caramón notó sus latidos, el fluir de la savia vital. Estaba preparado para afrontar su propia muerte, para ser el justiciero artífice de la de su gemelo. Era simple, puesto que ambos lo merecían. Pero ¿quién era él para cegar la existencia de aquella mujer o, lo que es lo mismo, hacerse responsable de su tránsito? Quizá le quedaba aún tiempo suficiente para posar su cuerpo en el laboratorio, confiarlo a los cuidados de Tanis y retornar al universo de la eternidad. Esperanzado, el guerrero se incorporó y empezó a levantar de nuevo a la liviana Crisania. Se disponía a hacer la travesía, cuando columbró por el rabillo del ojo una sombra que se movía. Dio media vuelta y se topó con Raistlin. Libro tercero. Capítulo 9. El espectro enamorado. «Entra, caballero de la rosa negra», repitió Dalamar. Unos ojos llameantes escrutaron a Tanis, quien se llevó una mano a la empuñadura de la espada en el mismo instante en que unos dedos delgados, nervudos, le tocaban en un brazo y le provocaban un gran sobresalto. «No te interfieras, amigo mío», le aconsejó el elfo. «Nosotros poco le importamos», es otro el propósito de su visita. La mirada oscilante e hipnotizadora de aquellas ígneas pupilas pasó de largo, apenas se detuvo en el barbudo héroe. Las candelas de la estancia arrancaron destellos de la anticuada armadura. Entre los ricos adornos y debajo de las ennegrecidas manchas de un añejo fuego, entremezcladas con la sangre convertida en polvo tiempo atrás, la armadura todavía exhibía el contorno de la rosa, símbolo de los caballeros de Solamnia. Cruzaron la estancia unas botas, que no hacían ruido de ninguna clase, ya que el espectro había hallado a la criatura que perseguía en un oscuro rincón, el cadáver de Clitiara, oculto por la capa de Tanis. «Manténlo alejado. Siempre te amé, semielfo», resonaron en la mente de este las postreras palabras de la mandataria. Sot llegó hasta el inerte cuerpo y se arrodilló. Fue incapaz de rozarlo siquiera, como si una fuerza invisible le coaccionara en su intento, y se puso en pie de nuevo. Ya erguido, dio media vuelta, y sus anaranjadas cuencas oculares centellaron en unas insondables tinieblas que, bajo su yelmo, sustituían a los rasgos de un rostro vivo. «Entrégamela», Tanis el semielfo ordenó con su voz sueca. «Los sentimientos amorosos que compartió contigo la vinculan a este mundo. Debes romper el yugo». El aludido, impulsivo por naturaleza, avanzó unos pasos con el acero aferrado. «Te matará, Tanis», le previno Dalamar. «Te aniquilará sin más. Deja que vaya con él. Al fin y al cabo, es el único de nosotros que supo comprenderla». «Más que eso», replicó el caballero espectral, fulgurante el brillo de su portentosa visión, «yo la admiraba».
Ambos nacimos para gobernar, la conquista era nuestro común destino. Aunque debo confesar, y quizá por eso la reverenciaba aún más, que su temple inflexible le confería una cierta superioridad sobre mí. Sí, Kitara menospreciaba el amor cuando éste amenazaba con encadenarla. De no haber sufrido los acontecimientos un repentino sesgo, se habría proclamado reina de todo Ansalón. El cavernoso acento del fantasma esparció por el laboratorio notas de pasión, de odio, que asombraron al semielfo. ¿Cuándo se degradó? Continuó el etéreo orador. Tras la vergonzosa derrota de Neraka, quedó atrapada en Santión como una fiera enjaulada, planeando una nueva guerra que ni siquiera ella abrigaba esperanzas de ganar. Su coraje, su resolución, comenzaron a flaquear, e incluso permitió que la esclavizara un amante hechicero y espía, aquí presente apostillo, y señaló al acólito con un índice translúcido. Si la incité al combate fue porque decidí que más le valía perecer en un conflicto armado que consumirse cual la cera de una insignificante vela. Todo eso son embustes, patrañas. Se indignó Tanis, a la vez que, enajenado, se aprestaba a desenvainar su espada. No. Dalamar contuvo su ímpetu, sujetándole la muñeca y aleccionándole contacto, con suavidad. Nunca te quiso de verdad, mi apreciado compañero, es fundamental que lo entiendas. Te manipuló como hizo con todos, incluido él. Miró de soslayo a Sot, pero, al advertir que su contertulio se disponía a discutir, reanudó la explicación. Se burló de ti hasta el final, ¿no te das cuenta? Incluso ahora te tiende sus tentáculos desde el más allá. Ha hecho de tu persona una tabla salvadora a la que agarrarse aún a costa de arruinar tu existencia. Tanis vaciló ante la rotundidad de tales argumentos. Ardía en su memoria la imagen de la faz femenina arrasada por el terror y, en medio de aquel incendio, surgió otro que se impuso lentamente al anterior, difuminando la efigie. Tras una cortina de fuego, visualizó un castillo que, noble y majestuoso en un tiempo, se desmoronaba hasta reducirse a escombros. Atisbó a una adorable, delicada doncella elfa que sucumbía con un recién nacido en brazos y a guerreros que huían, que morían carbonizados. En el apocalíptico espectáculo, rugió la voz de Sot. Preserva el don de la vida, semielfo. Te sobran los motivos para seguir en el mundo. Muchos son los mortales que dependen de ti. Tus posibilidades son envidiables. Nadie puede juzgarlo mejor que yo mismo, pues, en una era remota, gocé de las venturas que a ti se te ofrecen. Desdeñé mi oportunidad al elegir la senda nocturna en lugar de la luz del sol. ¿Vas a imitarme? ¿Desecharás el privilegio del que ahora disfrutas? ¿Renunciarás a todo cuanto tienes en beneficio de alguien que se adentró desde el principio en los tortuosos caminos de la perversidad? No te malogres. Le exhortó. Lo que yo ansiaba poseer, ya lo tengo, se coreó el propio semielfo al recordar su última conversación con la postrada mujer. Y la sonrisa de Laurana invadió sus pensamientos, entornó los párpados a fin de contemplar la bella faz de su esposa, la expresión tierna y apacible de la que solía revestirse. Un halo de prístina claridad envolvía su áurea melena, realzaba sus almendrados ojos de elfa. Se intensificó el cerco, radiante cual una estrella, y su pureza inundó los sentidos, la mente de Tanis hasta eclipsar la máscara de muerte en la que se había transformado el otrora sensual rostro de Kit. Bajo el influjo de esta visión, el héroe de la lanza envainó la espada y retiró la mano. Sot, mientras tanto, se agachó y alzó los despojos amortajados por la capa, ahora ensangrentada, en sus intangibles brazos. El caballero formuló un hechizo, consistente en un solo vocablo, y se abrió una cima a sus pies, o así se la describió Tanis a sí mismo. Una oleada de frío capaz de desgajar el alma fluyó a través de la sala, en una feroz arremetida que forzó al semielfo a, estremecido, desviar la cabeza como si hubiera de protegerla de un vendaval. Cuando pudo examinar lo ocurrido, Tanis constató que en la umbría esquina no había nadie, salvo Dalamar. Han partido, informó el aprendiz. Y Caramon también. ¿Cómo? Volviéndose con un ligero bamboleo, tembloroso y empapado el cuerpo en un sudor gélido, Tanis prendió la vista del paisaje desértico que se adivinaba pasado el portal. Se le encogió el ánimo, tan desolado como aquella planicie infinita, al descubrir que su amigo se había evaporado. Renunciarás a todo cuanto tienes en beneficio de alguien que se adentró desde el principio en los tortuosos caminos de la perversidad, le imprecó, una vez más, el desaparecido caballero de la muerte. Cántico de Sot. Aparta la luz sepultada del candil, la antorcha sin raigambre, y escucha el eco de la noche enlutada capturado en tu inflamada sangre. Cuán serena es la medianoche, amor, cuán tibios los vientos donde el cuervo vuela, donde el cambiante claro de luna, amor, palidece en tu ciega retina, se congela. Tu corazón a gritos me llama, amor, la oscuridad en tu seno ha abierto una brecha, por la que corren los ríos de la sangre, amor, en la que, sugerente, penetra esta endecha.
Amor, el calor que encierra tu piel en agonía, puro como la sal, como la muerte devastador, cabalga a lomos de la luna roja, en la lejanía, desde la fosforescencia de tu aliento, tu estertor.